Este video está preparado, lo hemos producido a fin de abordar el tema de el aprendizaje por proyectos. En sentido amplio, el propósito que tenemos busca determinar cómo involucrar al estudiante en el proceso de producción de su propio aprendizaje. Agradecemos el interés que muestras por nuestros videos. Hagamos una breve pausa ahora mismo. Dale a me gusta o likes. De esa manera contribuyes con el crecimiento de nuestro canal. Gracias por tu colaboración. ¿Cuál es el propósito de este modelo de enseñanza? Lo que se busca con el aprendizaje por proyectos es fomentar primero el juicio crítico del estudiante y segundo, promover el trabajo en equipo. El alumno tiene que ser capaz de trabajar con otros, de hacer la parte que le corresponde y de dar lugar a que cada uno de los integrantes del equipo que están involucrados en el proyecto haga sus aportes libremente. Para ello, tiene que tener un sentido de comunidad, un sentido de equipo, pero también tiene que tener juicio crítico que le permita saber a cada paso, a cada instante, qué procede y qué no procede. Otro gran objetivo del aprendizaje por proyectos se relaciona con el involucramiento total, el involucramiento completo del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. No es que sencillamente él es como un envase que va a ser llenado de conocimientos. No. Cada estudiante tiene que trabajar, tiene que hacer la parte que le corresponde hacer en esa labor de construir, de trabajar su propio aprendizaje. Como ya hemos dicho, es su propio aprendizaje, pero en perspectiva del trabajo en equipo. No se trata simplemente de que como voy a construir, voy a trabajar en mi propio aprendizaje, desconozco a los demás. No. Es aprovechar el aporte del colectivo en beneficio de mi propio aprendizaje o de mi propia necesidad de aprendizaje.
El estudiante tiene que ser hecho responsable de lo que aprende. El profesor tiene la encomienda de empujarlo, de orientarlo, de guiarlo hasta que él sea responsable de lo que está haciendo en su propio beneficio. Cada estudiante debe ser capaz de reflexionar en lo que hace, reflexionar en los pasos que está dando, en el significado de ese esfuerzo que realiza, primero con sentido de colaboración, es decir, en qué sentido lo que yo hago beneficia a los demás y en qué sentido lo que hacen los demás también me beneficia a mí. Hay que crear hábitos en cada estudiante relacionado con la organización. No es posible trabajar en equipo sin un orden, sin una lógica, sin un sentido de lo que se está haciendo, del esfuerzo que se está desarrollando. En consecuencia, cada alumno, cada estudiante, día tras día, avanza más, da un paso más hacia ese sentido de organización que le permite desarrollar el aprendizaje por proyectos. Pero además, el aprendizaje por proyectos genera liderazgo. En ese dar y recibir, en ese realizar esfuerzo y que los demás realicen también sus propios esfuerzos, da lugar a que salga a relucir quién es líder, quién es el más creativo, quién es el que tiene sentido de responsabilidad, quién es en ese equipo, en ese grupo, quien inspira a los demás compañeros. Es decir, que el aprendizaje por proyectos fomenta, genera liderazgo entre los niños, entre los jóvenes, entre las personas, entre los sujetos del aprendizaje. Un factor, un elemento, un aporte de primer orden está relacionado con la comprensión y con la tolerancia. El aprendizaje por proyecto da la oportunidad para que cada estudiante se ejercite en lo que tiene que ver con comprensión y tolerancia. Yo debo entender, yo debo comprender, yo debo ser tolerante porque comprendo y soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Si no puedo colocarme en el lugar del otro,
y asumir la misma posición del otro, no lo voy a entender, no voy a ser tolerante en un momento, digamos, de tensión. En ocasiones alguien se puede equivocar o se puede descuidar. Por eso no vamos a hundirlo, por eso no vamos a romper el esfuerzo que estamos realizando, lo que es todo el trabajo del equipo al que le corresponde la realización del proyecto. Otro objetivo del aprendizaje por proyectos se relaciona con ejercitar a cada alumno en la autocrítica. Cada estudiante debe saber cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo que está haciendo tiene que ser mejorado, cuándo tiene que cambiar el enfoque, cuándo tiene que tomar una dirección distinta, un criterio diferente al criterio que ha venido desarrollando. En otras palabras, el aprendizaje por proyectos es un gran ejercicio para fomentar entre niños y jóvenes la autocrítica. ¿Cuál es la estructura del proyecto? Hemos de saber que aunque en el aprendizaje por proyectos hay un protagonismo real y efectivo de los estudiantes, no significa que van a obrar, que van a trabajar en absoluta libertad, sino que se requiere seguir unos pasos, desarrollar cada aspecto, cada componente a partir de un esquema, a partir de una guía, a partir de una estructura bien concebida. Esa guía, esa estructura debe partir de unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen al elaborar un determinado proyecto? Es necesario que el grupo, que el equipo de trabajo conozca desde el principio qué es lo que está buscando, hacia dónde va a caminar, cuál es la aspiración al hacer algo o dejar de hacer algo. En otras palabras, los objetivos son fundamentales porque sirven de guía, porque sirven de norte hacia dónde se van a encaminar los distintos esfuerzos que realiza cada uno de los integrantes del equipo. Esa misma estructura que parte de unos objetivos tiene que ser justificada. No es el proyecto porque sí. ¿Cuál es la justificación del proyecto? ¿Cuáles son las razones que damos para elaborar, para desarrollar el proyecto
de que se trate. Igualmente, hay que definir cuál es la metodología, cuál es el esquema de trabajo que el equipo va a seguir en ese proyecto. ¿Cómo va a proceder cada uno de los integrantes del equipo? ¿Cuál es el método de trabajo? ¿Cuál es la visión que estará siguiéndose en cada uno de los esfuerzos, en cada uno de los pasos que se están dando al elaborar el proyecto? Tiene que figurar el tiempo, un cronograma que indique qué se hace primero, cuándo se hace y de qué tiempo se dispone para hacer eso que estamos haciendo. Las distintas actividades y las distintas tareas tienen que ser cronometradas. No podemos convertir una tarea en una especie de círculo vicioso, dedicándole al cumplimiento, al desarrollo de esa tarea más del tiempo necesario, más del tiempo previsto. Por tanto, es indispensable establecer un cronograma de trabajo que especifique los tiempos que va a tener asignado cada uno de los trabajos. Otro elemento importante es el alcance, el espacio, las dimensiones, hasta dónde se va a llegar, en qué dirección se va a hacer lo que se hace. Cada una de las actividades, qué tan amplia o restringida es esa actividad. Este elemento de los espacios, de las dimensiones, del alcance, tiene que ser especificado. Otro factor sumamente importante es la búsqueda de información. Un periodo para buscar información, pero también hay que determinar cuál es la naturaleza de la información que se hace necesaria, que se hace imprescindible en esa búsqueda. Sin información a la mano, es muy difícil avanzar, es muy difícil que el proyecto crezca, que el proyecto camine. Después de esa búsqueda y adquisición de la información, de su organización, entonces entra una etapa de análisis de la información. Esa información que ha sido buscada, hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que manusearla, hay que conocerla en profundidad y en detalles. Luego, esa misma información analizada requiere de una síntesis, de una especie de resumen que
arroja esa información que hemos buscado, que hemos adquirido, que hemos conseguido. Otro elemento de la estructura del proyecto se relaciona con los responsables. ¿Quién es responsable de qué? Estas son las actividades a cumplir, estas son las tareas, estos son los trabajos necesarios. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace aquello? ¿Cuál es el responsable de esta actividad y quién es el responsable de la otra actividad? Ahora bien, no basta con todo lo dicho. Se necesita disponer de recursos para elaborar el proyecto. ¿Cuáles son los recursos necesarios? ¿Cuáles son los recursos indispensables? Describirlos, pero después que están descritos, ¿dónde están esos recursos? ¿Cómo vamos a acceder a ellos? ¿Cómo los vamos a conseguir? ¿Cómo los vamos a tener? Igualmente, en la estructura deben aparecer las respuestas posibles, las salidas posibles que tenemos, que serían como los puntos de llegada en forma preliminar, y después de estudio y ponderación, ver cuáles son las respuestas que hemos conseguido con la elaboración de nuestro proyecto. Igualmente, la estructura, la guía para la elaboración del proyecto debe incluir cuál es la forma para evaluar ese proyecto. ¿Cómo sabremos que hemos tenido éxito en dicha elaboración? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que nuestro proyecto responde a la previsión que hemos tenido? ¿Acaso hemos definido unos indicadores inicialmente? ¿Acaso nos fuimos dando cuenta de cuáles eran los puntos de posible llegada? Esta debe ser la estructura mínima para la realización, para la elaboración de un proyecto que nos conduzca al aprendizaje. Puede ser una guía más compleja o más simple, no importa. Lo importante es que los elementos, que los componentes fundamentales no falten a la hora de abocarnos como equipo a la realización de nuestro proyecto. ¿Cuáles son los procedimientos que deben seguir los estudiantes? Lo primero es que el grupo tiene que identificar un problema. Tiene que ver cuál es la necesidad, cuál es el problema que mueve hacia la elaboración del proyecto. Sin un problema que constituya el núcleo, que constituya la preocupación principal del grupo, del equipo, no es posible avanzar.
En consecuencia, se requiere identificar el problema. Igualmente, ¿cuáles son las preguntas relacionadas con ese problema? No se trata de formular preguntas que se contesten con sí o con no. No. Se trata de formular preguntas que impulsen, que muevan a la búsqueda, a la investigación, a la indagación. Ese problema que hemos identificado tiene que ser cuestionado. Tiene que haber por lo menos una pregunta central, una pregunta principal, y pueden haber otras preguntas quizás de menos envergadura que serían preguntas secundarias. Al elaborar el proyecto es necesario definir cuál es la relevancia, cuál es la importancia que tiene la elaboración de ese proyecto, que abordemos ese problema que tenemos por delante y que hemos seleccionado y que va a ser el objeto de nuestra atención, el objeto de nuestra preocupación. Ahora, dentro de ese problema que hemos identificado, que hemos definido, tenemos que determinar cuáles son las aristas, cuáles son los distintos aspectos que deben ser abordados de cara a encontrar respuesta, de cara a encontrar soluciones alternativas para ese problema. Además, hay que identificar cuáles son los responsables de los trabajos, de las tareas que deben ser ejecutadas. Igualmente, los distintos aspectos que deben ser abordados. No podemos distribuir responsabilidades, tareas, trabajos, sin saber cuáles son los aspectos que vamos a abordar. Se requiere definir los distintos aspectos que deben ser abordados dentro del proyecto en búsqueda de la solución del problema que hemos identificado, el problema que hemos definido. Debemos consignar cuáles son las referencias, cuáles son las fuentes de información que hemos tenido, las fuentes de información que sustentan nuestras conclusiones, que nos dan base, que nos dan pie para decir que algo es de una manera o de otra manera. Igualmente, parte del procedimiento son las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones a que el equipo llega? ¿Cuáles son los puntos reales de llegada que arroja el estudio, el proyecto, el problema que ha sido abordado? Además,
de cuál es la evaluación que hacemos en cuanto al esfuerzo, en cuanto al trabajo que hemos realizado. Y finalmente, ¿cuáles son los nuevos proyectos que se derivan del proyecto en el cual nos hemos involucrado? ¿Cuáles otros proyectos deberían ser realizados? Este video con estos planteamientos, como hemos dicho, tienen una clara intención y es la de responder a la pregunta: ¿cómo involucrar al estudiante en el proceso de producción de su propio aprendizaje?